¿Te imaginas que una noche lluviosa sacas tu viejo paraguas del armario y, al abrirlo, este empieza a temblar solo, el papel se rasga y se asoma una lengua larga roja? Historias así, con situaciones cotidianas convertidas en algo inexplicable, son la base del Kasa-o-bake, un espíritu bromista nacido de los viejos paraguas olvidados. Como ya tratamos en el vídeo anterior y hablaré más a fondo en un próximo vídeo, este yokai pertenece a los Tsukumogami. En la tradición animista japonesa, se cree que cualquier objeto muy viejo puede adquirir un espíritu, y el Kasa-o-bake es simplemente el caso de un paraguas centenario que, tras mucho uso, despierta y cobra vida propia. Su nombre lo dice todo, la palabra casa, cuyo significado es paraguas, y obake, que comúnmente es como decir fantasma o aparición, pero que literalmente significa transformarse. Lo que nos da que literalmente Kasa-o-bake equivale a paraguas fantasma o paraguas que se transforma. No confundir esto con la casa de la película de Monster House, que también es una casa y también se transforma. Otras variantes de su nombre también hablan de lo mismo, Karakasa-o-bake, Kasa-bake o Karakasa-kozo, este último literalmente significando el niño paraguas. Y, en cuanto a la palabra Karakasa de algunos nombres, se refiere a los antiguos paraguas hechos de papel aceitado resistentes al agua que se utilizaban anteriormente en Japón. La imagen clásica del Kasa-o-bake es inolvidable. Se le representaba como un paraguas japonés de papel muy antiguo, con un solo ojo grande justo debajo del centro, y con una larga lengua roja asomando por la abertura rasgada en forma de boca o, incluso saliendo desde la parte inferior de este. En lugar de un mango, tenía una sola pierna con la que saltaba por ahí. De ahí otro de sus nombres, el Ippon Ashi, que literalmente significa un solo pie. A veces lo dibujaban con dos brazos extendiéndose de las varillas o hasta con dos ojos, pero lo típico es el ojo único y la lengua moviéndose mientras daba brincos. Este aspecto extraño y simpático lo hace inmediatamente reconocible en cualquier ilustración. La figura del Kasa-o-bake se consolidó en el Japón del periodo Edo. A partir de entonces aparece frecuentemente en pinturas y rollos ilustrados de monstruos, como los de Toriyama Seiken o el conocido Hyakki Yagyu, el desfile nocturno de los 100 demonios, aunque al principio era un humanoide con un paraguas en la cabeza. Fue en el Edo tardío cuando se fijó la forma clásica, el paraguas con un solo ojo y una pierna saliendo de él. Incluso llegó a juegos de cartas como el Obake Karuta, dibujado con su típico aspecto, y juegos de mesa como el Mukashi Yokai Sogoroku, de la era Ansei, además de, como en otros casos, figuras o decoraciones. En el folclore regional hay varias historias curiosas sobre paraguas encantados. Por ejemplo, en la prefectura de Ehime y Niigata, se contaba que en las noches muy lluviosas de tormenta aparecía un paraguas flotante en los valles y pueblos que emitía risas burlonas y, quien lo miraba, se quedaba paralizado del miedo. En Totori cuentan la leyenda de un Yurei Gasha, o paraguas fantasma, que tiene también un solo ojo y una pierna, y dicen que levantaba a las personas hacia el cielo usando fuertes ráfagas de viento. Leyendas que ilustran el rico imaginario que rodea a los objetos cotidianos. Eso sí, las leyendas del Kasa-o-bake no tenían por qué ser todas malas. En la región de Kanto se narra la historia de un hombre que, al encontrarse un paraguas antiguo en un templo abandonado, fue guiado por este hasta un tesoro oculto. Aunque al principio el hombre estaba asustado, decidió seguir al Kasa-o-bake, quien finalmente lo recompensó por su valentía. Y las historias no se quedan solo ahí. Dentro del teatro kabuki se incorporó, por ejemplo, en 1857, donde un actor saltó bailando con un paraguas abierto sobre la cabeza para interpretarlo. Esto pudo acabar desembocando en el Karakasa Odori, donde actores disfrazados de paraguas danzaban de forma cómica para entretener al público, obra que se representaba especialmente durante los festivales de verano y eran muy populares entre los niños y las familias. Pero, en resumen, y para acabar por hoy, el Kasa-o-bake ejemplifica el humor animista del folclore japonés, y no suele considerarse un espíritu peligroso, sino más bien travieso y simpático, que nos recuerda que hasta los objetos cotidianos pueden tener vida en la tradición popular. De hecho, su fama es tal que se le considera el yokai de un objeto más conocido en Japón. Al final, este paraguas fantástico nos da una lección divertida. Trata con cariño a los objetos antiguos, porque uno no sabe qué historia fantasmagórica podría estar oculta en lo cotidiano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Este ya es el segundo vídeo que hago investigando sobre yokais, y tengo pensados ya un par de ideas a futuro. Aunque siempre se agradece el apoyo y sugerencias de otros yokais que os gustaría ver por aquí, como hicieron con el que ya será uno de los futuros vídeos con el Nekomata. Así que, si a ti también te gustan este tipo de historias, suscríbete y te lo agradeceré muchísimo. Y sin más que decir, te espero el próximo martes con otra historia escalofriante. ¡Chao!